Una nueva película de Superman en camino, pero ¿dos Batman al mismo tiempo? ¿Quién pidió la serie de Creature Commandos y la película de Authority? ¿Este es el camino correcto para el nuevo DCU? Bueno, acompáñame a descubrirlo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, un video en el cual hablaremos de todos estos nuevos anuncios sobre el nuevo universo cinematográfico de DC que James Gunn y Peter Safran están desarrollando. En el video anterior lo que hicimos fue básicamente resumir las noticias y decir de qué iba a tratar cada proyecto. En este video lo que quiero hacer es dar mi opinión con respecto a todas estas nuevas decisiones que se están tomando dentro de Warner y en específico dentro del nuevo DC Studios. Que bueno, para empezar decir que no estoy muy satisfecho con lo que James Gunn nos ha presentado. Si bien es un plan que no está completo, que apenas nos han presentado 10 proyectos del primer capítulo, creo que sí hace falta ver varias cosas que los fans queremos y que son necesarias para reestructurar este universo DC. Sin embargo, primero tenemos que hablar de otro tema que también se anunció ayer, o bueno, no sé si esto lo va a sacar el 1 o el 2 de febrero, pero digamos cuando anunciaron el tema del nuevo DCU también se mencionó que vamos a tener una subdivisión dentro de ese universo DC que van a ser los Elseworlds. En los cómics esto se describe como una historia que se va lejos de la continuidad que conocemos, digamos, de la línea principal de los cómics. Historias conocidas de estos Elseworlds tenemos por ejemplo Kingdom Come o la historia de Batman by Gaslight. Son historias que se desprenden de otro universo donde, digamos, las cosas pasan de una diferente manera. Eso es lo que va a pasar con los proyectos o las franquicias de, por ejemplo, el Batman de Robert Pattinson y Matt Reeves o el Joker de Todd Phillips y Joaquin Phoenix. También se ha dicho que en esta subdivisión estará la película del Superman afroamericano que lleva como 2-3 años en desarrollo y que aún no tenemos ni director ni sabemos de qué va a tratar, y a duras penas tenemos el rumor de que será Michael B. Jordan quien interpretará a esta versión de Superman. Debido a esto ya se confirmó que la segunda película de The Batman, titulada The Batman Part 2, se va a estrenar el 3 de octubre de 2025. Lo que se dice es que la historia va a tratar de cómo él se enfrenta con Mr. Freeze o con la corte de los búhos, que son los rumores que más se han dicho. Supuestamente Matt Reeves ya tiene en su posesión o está trabajando en el guión de la película. Más allá de eso no tenemos más información. A mí esto me parece un tanto interesante porque no todo tiene que estar conectado en cierta parte, a pesar de que James Gunn diga que todo sí tiene que estar conectado y digamos se nos va a presentar una continuidad donde todos los actores siempre van a interpretar el mismo personaje, pero en este caso creo que son dos muy buenos universos a los que no podía introducírseles dentro del nuevo DCU por la complejidad que estos tienen y por las historias, digamos, que de trasfondo que ya tenían. Entonces siento que el darles como su propio universo y digamos que llevarlos al punto donde no hagan parte de esa continuidad y tenerlos en su propio rinconcito en parte está bien. Ahora, tenemos que hablar acerca de los 4 proyectos que veremos este año del DCU, ya que James Gunn ha mencionado que los 4 tienen importancia en el nuevo universo que él está creando. Las películas que veremos serán Shazam Fury of the Gods, The Flash, Blue Beetle y Aquaman and the Lost Kingdom. Para empezar con Shazam 2, él ha dicho que en cierta parte Shazam siempre ha estado desconectado, digamos que de todo el tema del Snyderverse, del Escuadrón Suicida y básicamente de todo lo que el DCU original había abordado, digamos, con el tema de la Liga de la Justicia y todo ese canon. Debido a eso, Shazam se conecta muy bien con el nuevo universo que él está planteando, por lo que de una cierta manera Shazam va a seguir siendo parte del nuevo universo DC. A mí esto sí me gusta porque siento que hubiera sido raro introducirnos un nuevo Shazam. Yo la verdad es que ya estaba muy familiarizado con el de Zachary Levi, así que creo que es una muy buena elección el no haber rebooteado del todo a Shazam. Aunque yo sí he de decir que para mí la película de Shazam de este año va a pasar muy desapercibida, no es una historia que realmente sea muy importante y que ya teniendo en cuenta que se va a hacer un reboot completo, la película no sé si va a ser un completo éxito. De ahí James Gunn ha dicho que se traspasa a la película de The Flash, la cual ha descrito que es una película
que él le gusta mucho, que digamos ya ha tenido la oportunidad de verla y ha dicho que le encanta. Personalmente a mí me emociona porque es una película que yo espero mucho, sobre todo por el tema del multiverso, de que regrese y se despide Ben Affleck como Batman, regresa Michael Keaton también como Batman, veremos otros personajes del multiverso, también tendremos el regreso del General Zod de Man of Steel. Entonces es un concepto bastante interesante que por lo menos para mí lo quiero como una despedida digna para el anterior DCU, que con altos y bajos se mantuvo y al final tenemos este final. Pero James Gunn ya ha confirmado completamente que este es el reinicio completo para el DCU. A raíz de esto, lo que pase en el final de esa película va a repercutir en lo que será su nuevo universo. Es decir, lo que van a hacer es un flashpoint como el de los cómics. Vamos a tener un universo, reiniciarlo completamente y de ahí se desprende lo que vamos a ver en el nuevo universo de James Gunn. El tema es que las dos películas que van después de The Flash aparentemente ya estarían dentro del nuevo DCU de James Gunn, las cuales serán Blue Beetle, que para empezar esta película, digamos, a mí me interesa la idea de que un personaje como Blue Beetle ya esté en el DCU, sobre todo porque es un personaje que dentro de los Teen Titans es uno que tiene cierta repercusión y que sus historias son bastante interesantes, que la historia del personaje es muy interesante y que la película puede dar de qué hablar, más aún sabiendo que va a ser parte de una vez del universo que James Gunn y Peter Safran van a construir. Adicionalmente, la película de Aquaman 2, digamos que tienen cierta parte varias cosas. La primera es que ya se ha confirmado que Jason Momoa se va a quedar en este universo como Aquaman y que a raíz de eso la tercera película de Aquaman con Jason Momoa ya está en producción. La película sí puede ser una muy buena secuela, en lo personal yo creo que tiene mucho que dar. Pero el problema que yo veo tal vez es que James Gunn lo que está diciendo es que a partir de The Flash todo lo que viene es parte de su universo cinematográfico, lo que significa que Blue Beetle y Aquaman 2 ya estarían dentro del nuevo universo cinematográfico de DC, lo que significa que en realidad Superman Legacy no va a ser el nuevo inicio de ese DCU, sino que lo van a hacer Blue Beetle y Aquaman 2. Pues está la otra opción, donde a pesar de que The Flash se estrene antes de esas películas, esas dos historias se van a centrar antes de The Flash y que el reinicio ya completamente se va a situar a partir de la serie de Creature Commandos. Yo en lo personal me gustaría más eso, porque el inicio de este universo DC sí o sí tiene que ser la película de Superman Legacy. Para mí no puede ser, digamos, que se reinició y comienza con Blue Beetle. No, la verdad es que no, porque ese no es un reinicio y pasa exactamente lo que pasó con el anterior universo DC, con un desorden completo, y no sabes qué va en este universo, no sabes, digamos, qué es canon, no sabes qué va en el anterior universo. Y eso también pasa quizás con las películas de Shazam, ya que puede que Zachary Levi se quede como Shazam y todo eso, pero no sabemos si lo van a rebootear, si van a hacer otra película de Shazam que obedezca el canon que ya tenían las otras dos, pero que ya esté dentro del nuevo DCU. Entonces nos tienen que explicar cómo es que va a funcionar todo esto, porque hasta ahora lo que entendemos es que The Flash reinicia todo y Aquaman 2 y Blue Beetle ya conectan de una vez con los nuevos proyectos de DC que James Gunn está desarrollando. Y esto tal cual lo dijo James Gunn, porque dijo: Aquaman 2 se conecta con los nuevos proyectos que estoy a punto de compartirles. Así tal cual lo dijo. Y aquí es donde nos metemos en los 10 anuncios que ha hecho James Gunn con respecto al nuevo universo DC. Que bueno, para empezar, yo como opinión general he de decir que no es un universo que esté bien estructurado, ni que esté muy sólido en temas de argumento, de una historia fija. No es, digamos, algo que tú digas: no, es que esta película conecta con esta, que la serie tiene sentido con esto, sino que tú dices, se van a conectar, no sabemos de qué forma, pero se van a conectar. Y ese es el problema tal vez que le veo a este universo, y es que hay muchos proyectos que en realidad nadie pidió, que en este momento no son necesarios, y que en lugar de enfocarse en los personajes principales, se van a enfocar en otros ámbitos, en otros aspectos del universo DC, en otros personajes que en este momento no son necesarios para estructurar el universo DC. El primero que veremos será la serie animada de Creature Commandos, que básicamente es acerca de un equipo de monstruos que pelean en la Segunda Guerra Mundial y utilizan la tecnología. Va a ser una serie animada que estuvo completamente desarrollada por James Gunn, que ya tiene sus episodios escritos y que lo más probable es que salga el otro año. A mí en lo personal esta serie no le veo la razón de existir.
Y siendo sincero, en este universo hay muchas cosas que están porque James Gunn quiere que estén, más no porque sean necesarios o porque los fans los quieran. Ese es el caso de esta serie donde James Gunn quiso desarrollar este proyecto, pero donde no sabemos si sea una serie que necesitemos y sea una producción realmente interesante, donde no sabemos, son personajes desconocidos. Yo creo que la mitad de los fans no tenemos ni idea de quiénes son estos personajes. A ver, yo la voy a ver porque le voy a dar la oportunidad. Yo todo lo que saquen de este universo lo voy a ver. Soy un pendejo que va a ver todo lo que va a pasar en este universo y le voy a dar la oportunidad. Si le di la oportunidad a Miss Marvel, no le voy a dar una oportunidad a DC en una serie animada, que DC es muy bueno animando. Así que es una serie que no sabemos si realmente sea necesaria en este punto del DCU y donde son personajes que nadie conoce, que listo, puede que James Gunn nos los presente, nos termine gustando, pero que, o sea, en este momento donde no sabemos qué va a pasar con el DCU, no creo que sea un buen proyecto que desarrollar. La segunda serie que veremos será la serie de Amanda Waller, que ya será una serie live action para HBO Max. Y bueno, el problemita de esta serie es que no sé Amanda Waller qué historia tan interesante tenga que contar como para que le hagan su propia serie. A ver, en el caso de Peacemaker, yo sí le había razón porque es un personaje que en los cómics tiene una muy buena historia, que a raíz de lo que vimos en The Suicide Squad estuvo bien. Digamos, era un protagonista que era chistoso, que tenía una aventura, que digamos tenía una historia que contar. Pero Amanda Waller es una hija de puta que se la pasa sentada detrás de una pantalla diciéndole a todos lo que tienen que hacer para que ella no tenga que hacer el trabajo sucio. Entonces es el tema de que yo digo, ¿por qué hacerle una serie a Amanda Waller pudiendo hacerle una serie a, yo que sé, por ejemplo al Detective Marciano o a Flash, que digamos ya se ha dicho que Ezra Miller no está del todo descartado para salir del personaje de Flash, y presentar esos personajes primarios dentro del DCU para ir construyendo una Liga de la Justicia? Y en lugar de eso le hacemos una serie a Amanda Waller. El otro problemita que yo estoy viendo es que James Gunn también no hizo el reboot completo, porque se dijo que iba a ser un reboot completo, sino que hizo el reboot en cierta parte, conservando ciertas cositas a las que él le metió mano en el DCU. Puede que a Shazam no le haya metido la mano, pero sabemos por la naturaleza del personaje cómo es que James Gunn quiere trabajar con los personajes. Y digamos, yo creo que por eso mantuvo a Shazam, digamos, por la naturaleza, por lo cómico que él es, mantuvo a Aquaman. Yo creo que esa sí fue una muy buena decisión. Pero va a mantener a Amanda Waller, va a mantener a los de Peacemaker, lo más probable es que mantenga a los de Suicide Squad. Y ese es el problema, que él está manteniendo lo que a él le gusta, le está poniendo a este universo lo que a él le gusta, más no lo que los fans queremos, ni digamos lo que es necesario para reestructurar el universo de DC. Una serie de Amanda Waller no es necesaria en este momento porque no es un personaje que va a ser primario en esta fase del DCU. Después de eso ya tenemos el gran anuncio de la película de Superman Legacy, que bueno, a ver, esta película es una que tiene que ser sí o sí el inicio del nuevo DCU, que ya James Gunn dijo que es el real inicio del DCU y yo en lo personal espero eso. Es una película de la que hasta ahora solo tenemos la fecha de estreno, que será el 11 de julio de 2025, y que adicionalmente no tenemos protagonista, pero lo que sabemos es que la historia va a tratar de abordar la parte más humana de Superman, donde se va a reflejar ese Superman de antaño, ese Superman clásico, que digamos es el concepto más original de Superman, lo que lo hace ser Superman. Por tanto veremos a Clark tratando de equilibrar su parte kryptoniana con su parte humana. A mí me parece un concepto bastante importante porque aparte de no ser una película de orígenes, va a tratarnos de cómo Superman se introduce a este DCU, pero un Superman un poco más joven, un Superman que digamos es el pilar de este nuevo universo DC, que bueno, yo como fan de Batman sé que en el anterior DCU sí se trataba como de poner a Batman en el foco central, por decirlo de alguna manera, en la Justice League, pero soy consciente de que en un universo DC el foco central tiene que ser Superman, y por tanto creo que sí es necesario que esta película ponga a Superman como el principal personaje del DCU. Adicionalmente, la película fue escrita completamente por James Gunn y va a ser dirigida por James Gunn. Esto puede dar un resultado muy bueno o un resultado muy regular. Regular porque el tono que James Gunn usualmente maneja en sus películas es más de comedia, es más, digamos, que de una historia que
sea más, un poco más brutal, sangrienta, digamos que un poco más absurdo. Y el tono que necesita Superman es un tono más esperanzador, un tono más serio, digamos como el que le dio Zack Snyder en Man of Steel. Que bueno, a ver, yo no dudo que Gunn pueda hacer eso y que yo creo que lo podemos ver reflejado un poquito en la tercera película de los Guardianes de la Galaxia, pero que yo creo que sí tiene que ponerse un poco serio en esta película para proceder a hacer una muy buena historia de Superman. Después de eso tendremos la serie de Green Lantern, que a mí en lo personal me emociona bastante porque el universo que tiene Green Lantern y las corporaciones linterna dentro de los cómics es bastante interesante, y creo que el cómo van a abordar a Hal Jordan y John Stewart como protagonistas, introduciéndonos el tema de la corporación linterna y adicionalmente metiéndonos en eso de que descubren un aterrador misterio que tiene que ver con toda la línea de tiempo del DCU que vamos a ver. Eso es bastante interesante, a mí en lo personal me emociona mucho, es un proyecto que espero muchísimo y que personalmente siento que se le hizo justicia al proyecto que tanto estábamos esperando de Linterna Verde. A ver, la película de Ryan Reynolds fue una mierda completa. Ya se había dicho que en el universo anterior íbamos a tener la serie para HBO Max, que nunca llegó, que tenía actores, que ni siquiera tenía guión, pero que sí o sí iba a salir y al final nunca salió. Y afortunadamente pues para este universo sí la van a retomar y nos van a presentar una serie, yo creo que con todas las de la ley. Así que le agradezco a James Gunn por estos dos proyectos en específico, porque ahí se ven los personajes principales que tienen que existir en este DCU. Después de esto ya viene la película de Authority. A ver, esta película es lo mismo que pasa con la serie de Creature Commandos, que es en realidad una que nadie pidió. A ver, el cómic de Authority es muy bueno, es una crítica al concepto de superhéroes generalizado, donde siempre tienen que hacer lo correcto para salvar al mundo, para salvar a las personas. En este caso de Authority es un grupo que cree que el mundo está roto y a costa de cualquier cosa van a hacer lo que sea necesario para poder salvar el mundo. En los cómics han matado muchas amenazas de diferentes maneras muy brutales para poder defender a la Tierra, y a ellos se les describe básicamente como la Anti-Justice League. A mí es un concepto que me gusta bastante, que incluso podría rivalizar con el concepto que vemos en la serie de The Boys, saliendo de ese estereotipo de los superhéroes, pero el problema es que puede que James Gunn quiera que sean personajes primarios dentro de su DCU, pero no son personajes primarios dentro del DCU original, por decirlo de alguna manera. Y no me refiero al universo anterior, sino básicamente a todo el universo DC, donde los personajes principales son Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Cyborg, Aquaman, los Linternas Verdes. Son todos esos personajes que, digamos, en este caso tenemos 3 de los anuncios, pero no entiendo qué hace una película de Authority en este momento donde, como les digo, no sabemos qué va a pasar en el DCU, donde hasta ahora apenas nos están anunciando qué va a ser de este universo, y donde yo personalmente me hubiera enfocado en presentar la historia de los personajes, en unificar sus historias ya para conformarlos como una Justice League, y luego en un capítulo 2, un capítulo 3 hubiera presentado a The Authority para que incluso rivalizara con la Justice League y hubiera hecho una película donde ellos se enfrentaran con sus ideales y todo este tipo de cosas. Pero en este momento creo que no es necesario. Aparte se va a desprender de la película de Superman Legacy y no sé muy bien qué esperar de esta película. A ver, lo que digo, a mí me parece un concepto muy interesante. James Gunn también la va a desarrollar completamente. El concepto puede ser bueno si lo desarrolla James Gunn de una muy buena manera, pero como les digo, no sé si es necesario para este DCU, o por lo menos para esta etapa. Seguido de eso tendremos la serie de Paradise Lost, que se enfocará básicamente en las Amazonas. Esta serie se ha dicho que se situará antes de las películas de Wonder Woman y básicamente será una especie de conflicto a lo Game of Thrones en Themyscira. A ver, esta serie sí puede ser interesante, digamos, si tiene protagonistas correctos, porque creo que si Wonder Woman hace alguna aparición no va a ser muy grande, que digamos, a lo mejor es un cameo, una aparición pequeña, digamos que un personaje especial, por decirlo de alguna manera. Pero si encuentran los personajes y la historia correcta, puede ser bastante interesante. Ahora, lo que me despierta duda es que dice que es una historia que va antes de las películas de Wonder Woman. ¿Eso significa que va antes de las películas que están en el universo pasado y que pasarían a ser canon de este universo? ¿O que
se situaría antes de la película de Wonder Woman para este universo. Eso sí despierta bastante duda, porque entonces lo que estaría diciendo es que las películas del anterior universo DC se alcanzan a salvar dentro del nuevo DCU y esas hacen parte de este universo. Y es lo que les digo, Gunn no está salvando cosas, digamos, importantes tipo el Batman de Affleck, no está salvando el Superman de Henry Cavill, sino está salvando lo que a él le va a ser útil para construir su universo. No, digamos, el universo que todos queremos ver. Entonces eso es en cierta parte un poco extraño. Ahora está el tema de que Gal Gadot tiene las puertas completamente abiertas para regresar a ser Wonder Woman. Hay dos opciones en ese caso. La primera es que se le haga, digamos, un reboot en cierta parte, digamos, una película de Wonder Woman para introducirla en el nuevo DCU, o se hace la tercera película donde ya sabemos qué ha pasado con ella y donde su historia continúa en este nuevo universo. Como les digo, no sabemos qué va a pasar y para mí debía ser un proyecto que se enfocara en Wonder Woman y después que de ella se desprendiera un spin-off que sería The Paradise Lost para otro capítulo que podría ser el 2 o el 3 en este universo. Después de eso sí tendremos la introducción de Batman en este universo, que será The Brave and the Bold, una película donde nos mostrarán a Damian Wayne siendo introducido como Robin, porque para James Gunn ese es su Robin favorito, cosa que respeto mucho porque para mí también es uno de mis Robins favoritos. Y bueno, se va a basar en el cómic de Grant Morrison. Para mí el arco argumental que Grant Morrison tiene con Damian Wayne, con Batman, digamos en su relación presentando los personajes, es bastante bueno, lo que para mí como fan de Batman me emociona bastante. Pero bueno, a ver, puede que yo sea muy fan de Batman y todo el tema, pero el problema es que vamos a tener dos Batman al mismo tiempo. La cosa va así, no cancelan la saga de Robert Pattinson simplemente porque lo van a mantener como un Elseworld, pero tampoco lo meten en el nuevo DCU, lo que va a generar que tengamos un nuevo Batman que digamos que después de todo lo que pasó con Affleck, que digamos ya queríamos a Affleck, que estábamos dispuestos a tener a Affleck en nuestro universo, resulta que lo quitan de una manera descarada. Luego tenemos que introducir al Batman de Robert Pattinson, que no fue nada fácil, digamos, por el historial del actor, y ahora resulta que ya aceptamos al Batman de Robert, queremos ver más de ese Batman, pero ahora tenemos que introducir otro Batman en otro universo diferente. Para mí se me hace complejo porque, o sea, sí, voy a verle todas las películas a Batman, voy a hacerle 500 videos a las películas de Batman, pero no me parece lógico que en un año veamos una película de un Batman diferente en un universo diferente y al otro veamos otra película de Batman en otro universo a la que debemos darle más importancia porque resulta que está en el DCU principal. A mí eso no me parece bastante lógico. Y el problema de este Batman en específico es que para mí no se introduce a un Batman que digamos se muestre, digamos, la primera historia o los orígenes. A ver, de los orígenes ya estamos un poquito cansados, pero por ejemplo no se muestra una primera historia donde sea un Batman un poco más joven, sino que se nos va a introducir un Batman que ya tiene un hijo, que probablemente ya tenga mucha experiencia en Gotham y que probablemente va a ser un Batman con mucha más experiencia que la que tiene Superman en este universo. Entonces para mí eso está mal, porque esto perfectamente pudo estar en una secuela que se llamara El Hijo de Batman, y donde se nos presentara primero el concepto de Batman, donde se nos presentara, digamos, que la historia, por decirlo de alguna manera, y luego ya se nos introduce el tema de, digamos, su hijo, de la historia y el arco argumental que van a desarrollar con Batman. Pero como les digo, a ver, yo soy casi que chupa Batman, así que le voy a ver todo a Batman. Eso sí, se me va a hacer muy complejo ver un Batman en un año, verle otro Batman en un año, ver incluso dos películas de Batman en un año, dos Batman diferentes, así que es bastante raro. Después de eso tendremos la serie de Booster Gold, que bueno, a ver, este proyecto es interesante, digamos que por la naturaleza del personaje lo metieron. Es un personaje que es gracioso, que es muy carismático, que es bastante chistoso en los cómics, que es uno de los favoritos de los fans, digamos, la actitud del personaje por el carisma, pero que digamos Gunn lo metió es por eso, por la comicidad que tiene en sus historias, más no porque sea necesario en una primera etapa del DCU. A ver, no creo que a Booster Gold lo vayan a meter de una vez con la Liga de la Justicia, con Wonder Woman, con Batman, con Superman, con los Linternas Verdes y con The Authority. No creo que esa va a ser la Liga de la Justicia. Entonces yo creo que por el tema de Blue Beetle, porque Blue Beetle sí va a ser parte de este universo, creo que sí está bien hecho esa parte. El problema es que para mí Booster Gold no es necesario en este universo. Que bueno, hacen la película de Blue Beetle para introducirlo de una vez y todo eso porque ya estaba estipulada anteriormente.
Pero en este caso, la serie de Booster Gold hubiera podido pasar perfectamente a un capítulo 2 de este universo. Y lo mismo, encuentran el actor correcto y la historia correcta, va a ser una serie muy buena y todos vamos a decir, ¡ay, qué bueno que existió Booster Gold y que no sé qué! Pero en este momento donde no sabemos qué va a pasar, donde no tenemos actores, donde no sabemos en qué año se van a lanzar estos proyectos, donde no sabemos si siquiera los primeros van a tener éxito, pues ahí es donde yo digo, no sé si esta serie sea completamente necesaria para emocionar a los fans. De allí pasamos a la película de Supergirl Woman of Tomorrow, que tiene cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas es que se va a basar en el cómic del año pasado de Tom King, que es un cómic muy diferente al concepto de Supergirl que teníamos anteriormente, que digamos se sale de ese estereotipo de ser como una Superman mujer y de ser la simple prima de Clark, sino que se nos enseña a una Supergirl con un trasfondo mucho más importante, donde ella, a diferencia de Clark, creció muy duramente en lo que fue su infancia, su adolescencia, y cómo ella tiene que atravesar la galaxia para poder llegar a la Tierra, y ahí sí, digamos que poco a poco ir encontrándose a sí misma como una heroína. A mí el concepto me parece muy interesante y también me gusta que James Gunn la haya prometido que van a hacer una gran y épica película de ciencia ficción. Sin embargo, el problema es que no sé si sea lo correcto. O sea, lo mismo que pasa con muchos proyectos. No sé si es lo necesario y no sé si es lo correcto para este universo. O sea, sí está bien que la vayan a meter de una vez con los héroes, que incluso sea parte de la Justice League. Pero el problema es que yo creo que primero tenían que haber hecho el arco completo de Superman, o digamos una parte del arco de Superman, para que conociéramos al personaje y que luego ya le metieran a Supergirl para poder, digamos, que complementar los arcos de ambos personajes y para que ella se introdujera en el DCU. Digamos, el ejemplo se los voy a poner así. En Marvel tenemos héroes como Hawkeye, como Black Widow, como Capitán América, digamos los Vengadores originales, donde se les desarrolló su arco argumental en sus películas, en sus historias, en sus series, y luego llegaron lo que son Kate Bishop, Ironheart, Falcon, She-Hulk, todos esos personajes que en cierta parte eran como el complemento de ellos y que comenzaron a hacer su propio arco argumental después de que ellos ya tenían, digamos, que su historia casi finalizada. Y eso es lo que yo creo que tenían que haber hecho con Superman y Supergirl, donde Superman tuviera su arco argumental y luego llegara a Supergirl. Pero bueno, es un proyecto que me emociona, a ver, no demasiado porque no es que sea muy fan de Supergirl, pero sí es bastante interesante el concepto que quieren dar. Por último tenemos la película de Swamp Thing, que a ver, esta también es innecesaria. A ver, ya nos conocemos todo ese tema de Man-Thing, de Swamp Thing, que son lo mismo con diferente apariencia y diferente editorial. Marvel ya introdujo a Man-Thing en Werewolf by Night y digamos que si DC se apresura le puede ganar en ese aspecto a Marvel. ¿Cuál es el problema? Que Swamp Thing es un personaje que en los cómics es bastante importante por la conexión que tiene en el multiverso, porque tiene muy buenas historias, por su relación con los héroes de este universo. Pero no sé si en este momento del DCU, donde tienes que estructurar una Liga de la Justicia, donde tienes que presentar personajes principales, sea necesaria una película de Swamp Thing. Es interesante el concepto de que quieran hacerlo como una historia de terror donde cuentes los orígenes del personaje y que adicional a esta historia tenga repercusión en el resto del DCU, pero no sé si sea necesario en este momento en lo personal. Esos son los 10 proyectos que hasta ahora se ha anunciado del primer capítulo llamado Gods and Monsters, que el DCU se va a dividir en capítulos, más no en fases como usualmente lo hace Marvel. Si estos son 10 proyectos para 8 a 10 años y no tiene el resto, yo creo que lo correcto es que el resto de proyectos que no se han anunciado se enfoquen en los héroes principales para configurar una Justice League, o aunque sea, digamos, tengamos a los personajes principales. Personajes principales como por ejemplo que si no vas a traer otro Flash y vas a quedarte con el de Ezra, pues hazle una película diferente a Ezra para introducirlo en este universo. Si vas a mantener a la Wonder Woman de Gal Gadot, hazle una película a Gal Gadot de Wonder Woman. Vas a mantener a Aquaman y a Shazam, pues hazles una película a cada uno para introducirlos a este universo y que poco a poco ya tengamos, digamos que algo más firme en el DCU. Porque si vas a seguir haciendo proyectos como Creature Commandos, como The Authority, de personajes que la mayoría no conocemos, de personajes que solo James Gunn conoce y que él quiere hacerle proyectos, pues a lo mejor este universo va a pasar lo mismo que pasó la última vez. Y en este caso no me refiero porque las historias sean malas o porque, bueno, desordenadas sí van a estar, pero
A lo mejor las historias son muy buenas, pero son de personajes que nadie quiere ver, son de personajes que nadie conoce y que tienes un montón de personajes en el DCU principales que te están esperando, que realmente tienen potencial para este universo y que simplemente los dejas como segundo plano porque quieres meter lo que a ti se te da la gana en este universo. Y obvio, yo creo que tenemos ese tema donde Marvel, digamos, estipuló un modelo donde tienen que introducirse a los héroes, donde tienen que unificarse y luego se va presentando a más personajes, más grupos y ese tipo de cosas. Yo sé que lo que trata de hacer James Gunn es diferente, pero lo que él está haciendo es darle su toque y darle a su universo lo que él quiere, más no lo que debe ser. Y si, digamos, no funcionó la primera vez, yo creo que hay que aprender de sus errores y por más de que se vea feo, hay que repetir lo que hizo Marvel para tener un éxito. Y el problema de este universo es que está tan desordenado y hay tantas cosas que nadie en realidad quiere ver, como la serie de Amanda Waller o la serie de Creature Commandos o la película de Authority, que puede que sean muy interesantes en sus conceptos, en sus historias, pero si la gente no quiere verlo, si la gente realmente no le interesa eso, esos primeros proyectos son lo que van a hacer que el resto del DCU, que digamos es lo bueno por decirlo de alguna manera, comience a tropezar y pase exactamente lo que pasó la última vez. Se estrenó Man of Steel, está bien, luego tenía que haber una película de Batman, de Wonder Woman, digamos que los personajes principales, y en lugar de eso tuvimos un enfrentamiento entre Batman y Superman. Luego tuvimos una película del Escuadrón Suicida, luego una película de Wonder Woman y ya de una vez sin presentar a los personajes le metiste a la Justice League. ¿Qué pasó? Que la gente poco a poco comenzó a decir, es que no quiero ver eso, está muy desordenado, no hay personajes interesantes, y eso es lo que puede pasar esta vez, que pase exactamente lo mismo, que a la gente no le guste, que tengas baja taquilla, que tengas malas críticas y adicionalmente todos los proyectos que ya anunciaste como la última vez comiencen a ser cancelados, comiencen a atrasarse y al final otra vez tengas que hacer un reboot, tengas que despedir a los actores, a los productores, a los directores y todo este tema que pasó la última vez. Yo confío en James Gunn y pienso que puede ser un muy buen universo cinematográfico de DC, pero en lo personal creo que debe enfocarse en lo principal, en lo que realmente importa, en personajes como Superman, como Batman, como Wonder Woman, Flash, Aquaman, los Green Lantern, y no en temas como Creature Commandos, como The Authority, como una serie de Amanda Waller, una serie de Booster Gold que no son necesarias en este universo. ¿Que pueden ser interesantes? Sí, pero después de que ya hayas introducido completamente lo que son la Liga de la Justicia y los personajes principales. Más allá de eso me queda decir que hay cosas que podemos esperar de este universo DC. A mí, en lo personal, yo voy a ver todo. O sea, la verdad, si me ponen una serie animada, la veo. Si sea una mierda. Así me pongan una película de un personaje que no conozco, la voy a ver. Pero eso sí, hay que estructurar completamente este nuevo universo para que sea algo que los fans queremos y digamos se convierta en lo que todos queremos ver desde hace mucho tiempo. Y bueno amigos, esa ha sido mi opinión de estos nuevos anuncios de DC, un tanto larga lo sé, pero es que necesitaba hacer un video abordando esto completamente. Por favor, si les ha gustado no se les olvide dejar un like y suscribirse al canal con la campanita para que no se pierdan de los próximos videos. Tampoco se les olvide repasar más contenido de DC que ya tenemos disponible en el canal. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima.